concepto a desarrollar, en este caso, es el de equilibrio del monopolio. Veamos ciertas situaciones en las cuales se puede dar una situación monopólica, es decir, cuando puede existir monopolio. El primer caso es cuando se da la situación de una empresa que realiza un invento. A través de la protección que puede obtener de patentes y licencias, justamente tiene el monopolio para poder explotar su invento. Sin esta protección, cualquier empresa podría replicarlo y no habría incentivos en el mercado para que ninguna empresa desarrolle nuevos productos o nuevos inventos. Otro ejemplo puede ser el de aquella empresa que regula el ingreso a un parque nacional o un atractivo turístico. En este caso, al no poder existir otra empresa que regule tal situación, existe una situación de monopolio. Lo mismo sucede con empresas que se encuentran dentro de un aeropuerto. Dentro de ese lugar, de ese recinto, esa empresa actúa como un verdadero monopolio, ya que no va a tener competidores. Por último, se puede dar el caso de monopolios naturales, que hacen referencia a lo que es la producción de servicios esenciales, por ejemplo, una empresa proveedora de energía o de gas, en los cuales la proveedora, por lo general, en todo país, es una sola empresa que ostenta el carácter de tener un monopolio natural. Veamos el siguiente ejemplo a través del video en el cual Google es acusado de realizar prácticas monopólicas. Miércoles de Ciencia y Tecnología en Telesur, la conocida transnacional de servicios de Internet y telefonía móvil Google está siendo investigada por la Unión Europea ante la acusación, escuchen esto, monopolio y competencia desleal. Y no es la primera vez que la compañía estadounidense está en el ojo del huracán. Revisemos esta información. A lo largo de su corta historia, desde que fuera fundada en 1998, ha sido cuestionada por evitar, demorar o reducir al máximo el pago de impuestos, algo que se conoce técnicamente como ingeniería fiscal. La han criticado por colaborar con determinados países en la censura de Internet, con el fin de expandirse comercialmente en ellos y también por la infracción reiterada de derechos de autor. Y más recientemente, fue señalada por ser una de las empresas que colaboran con agencias de inteligencia como la estadounidense NSA en los polémicos ciberespionajes. Sí, se trata de Google, la empresa multinacional estadounidense especializada en productos y servicios relacionados con Internet, software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías que seguramente todos hemos usado alguna vez en la vida. Ahora la corporación es demandada por la Unión Europea, que la acusa de competencia desleal y además coloca a su sistema operativo Android en la lupa. ¿Cómo podemos calcular el punto en el cual el monopolista maximiza su nivel de beneficios? En todo mercado, la maximización de beneficios de una empresa se da en aquel punto en el cual el ingreso marginal es igual al costo marginal. Veámoslo a través del siguiente ejemplo, en el cual tenemos una función de demanda y una función de costo total para esta empresa. Calculando el ingreso marginal, en el cual hay que recordar que tiene el doble dependiente que la función inversa de demanda. En este caso, si nuestra función inversa de demanda es 200 menos 2Q, como verán, nuestro ingreso marginal va a ser igual a 200 menos 4Q, es decir, la ordenada es la misma y tiene el doble dependiente. El costo marginal lo obtenemos derivando esa función de costo total, igualamos ambos, es decir, ingreso marginal al costo marginal, y obtenemos la cantidad de equilibrio, en este caso es de 10. Reemplazando esa cantidad de 10 en la función inversa de demanda, obtenemos el precio, que en este caso es de 180. Como ven gráficamente, ese equilibrio se da justamente donde se cortan la curva de costo marginal a la curva de ingreso marginal. Un caso especial de monopolio es aquel que hace referencia a un monopolio natural. ¿Qué características tienen este tipo de monopolios? Por un lado tienen altos costos fijos iniciales, tienen costos marginales bajos y tienen economías de escala. Esto hace que este tipo de servicios sea eficiente producirlos con una única empresa. Es decir, que haya dos empresas proveyendo servicios de gas o de electricidad no es eficiente para el mercado. ¿Qué sucede en estos casos? Que debido a las altas economías de escala que existen, la curva de costo marginal se va a encontrar siempre por debajo de esta curva de costos medios. Hay que recordar que la curva de costo marginal corta la curva de costo medio en su punto mínimo. El punto de maximización del beneficio para este tipo de monopolios naturales se da en la misma situación que un monopolio normal, es decir, cuando el ingreso marginal sea igual al costo marginal. En ese punto se determina la cantidad producida y el precio a cobrar por este tipo de empresas. Hay que recordar que al ser servicios que utiliza toda la sociedad en su conjunto, muchas veces se encuentran regulados por el Estado para que el precio cobrado no sea demasiado alto.
A continuación, los invito a realizar la siguiente actividad para poder terminar de fijar los conceptos analizados. Para resolver la actividad, ten en cuenta las siguientes claves de respuesta. Para lo que es la función de ingreso marginal, hay que ver que es la función de demanda con el doble dependiente, siempre teniendo en cuenta que es la función inversa de demanda, es decir, el precio expresado en función de la cantidad. La cantidad de equilibrio va a surgir de igualar el ingreso marginal al costo marginal. El precio de equilibrio se obtiene reemplazando esa cantidad obtenida en la curva inversa de demanda. El excedente del consumidor es el área comprendida arriba del precio, debajo de la demanda hasta la cantidad de equilibrio. Es sacar justamente el área de un triángulo. El beneficio total es la diferencia entre el ingreso total y el costo total para la cantidad de equilibrio. Veamos el concepto de costo social y regulación del monopolio. En una situación de monopolio, muchas veces el Estado interviene tratando de regularlo para evitar situaciones en las cuales salga perjudicado el común de la sociedad al tener que pagar un precio alto por un producto. De esta manera, el Estado obliga al productor a cobrar un precio tal vez de competencia perfecta. Veamos esta situación a través de un ejemplo para determinar cuál es la pérdida de eficiencia o la pérdida de bienestar que se produce para la sociedad cuando se pasa de una situación de competencia perfecta a una situación de monopolio. En la situación de competencia perfecta vemos que la maximización del beneficio por parte de la empresa se va a dar cuando el costo marginal sea igual a la demanda, es decir, sea igual al precio. En el caso de este ejemplo, vemos que el precio es de igual a 44,4 y las cantidades comercializadas en este mercado son de 11,1. Ahora bien, si esta empresa pasa a ostentar una situación de monopolio, es decir, pasa a ser la única empresa que ofrece este producto, va a poder cobrar un precio superior. Esta empresa va a maximizar sus beneficios cuando su ingreso marginal sea igual al costo marginal. En este caso, para obtener el ingreso marginal, lo primero que tenemos que hacer es despejar la función de demanda, que en este caso está expresada como Q igual a 100 menos 2P, y tendríamos que poner P en función de Q. Y recordar que el ingreso marginal tiene la misma ordenada al origen, pero tiene el doble dependiente. En este caso el ingreso marginal nos va a quedar igual a 50 menos Q. El costo marginal, por otro lado, surge de derivar la función de costo total con respecto a Q. Igualando ambas funciones, nos da una cantidad igual a 10 y esa cantidad la reemplazamos en la función inversa de demanda o en la función de demanda y obtenemos el precio que va a cobrar este monopolista. En este caso el precio es igual a 45. Pero ahora analicemos qué sucede en términos de bienestar para la sociedad al pasar de una situación de competencia perfecta a una situación de monopolio. El excedente del consumidor, en el primer caso, es decir, en competencia perfecta, es igual a las áreas A, B y C. Al pasar a una situación de monopolio, el consumidor pierde las áreas B y C, es decir, que su pérdida en este caso va a ser de 6,3. Por otro lado, el productor, en la situación de competencia perfecta, tenía un excedente igual a las áreas E, F y G. Cuando pasa a una situación de monopolio, su excedente se modifica, pasando a ser igual a las áreas B, E y G, y pierde el área F. Esta situación le da una ganancia de 3,6. Si suponemos que la ganancia del productor se mide en los mismos términos que para el consumidor, entonces para la sociedad en su conjunto se produciría una pérdida de bienestar igual a las áreas de los triángulos conformados por las áreas de C y F. En este caso, la pérdida para la sociedad va a ser igual a 2,7. Los invito ahora a realizar
la siguiente actividad para terminar de fijar los conceptos analizados. Para resolver la actividad, ten en cuenta la siguiente clave de respuesta. En este caso, para lo que es el precio de monopolio, la interpretación correcta es que está por encima del costo marginal debido al poder que tiene el monopolista para poder fijar los precios. El precio de una empresa competitiva se va a encontrar en el punto E. El excedente del consumidor en el equilibrio monopólico es la diferencia entre el precio que está dispuesto a pagar el mercado menos el que realmente paga. El cambio en el excedente del productor de pasar de un equilibrio competitivo a un monopólico es igual al área EDAH menos el área GHB. Por último, el costo social del monopolio está conformado por el área GAB. Debes observar las distintas áreas que se forman en el gráfico e indicar los vértices o puntos que corresponden a la respuesta. Veamos el concepto de demanda y oferta de un factor. ¿Qué diferencia encontramos entre el valor del producto marginal y el ingreso del producto marginal? El primer caso, cuando hablamos de valor del producto marginal, hace referencia al valor de la producción adicional de un trabajador. Se calcula mediante el producto del precio por el producto marginal del trabajo. En este caso es la demanda de trabajo de una empresa que actúa en el mercado de bienes y en el mercado de factores de manera competitiva. Por otro lado, el ingreso del producto marginal es el ingreso de la producción adicional de un trabajador y se calcula mediante el producto entre el ingreso marginal y el producto marginal del trabajo. Y representa la demanda de trabajo de una empresa competitiva en el mercado de factores, pero monopólica en el mercado de bienes. Veamos esta situación a través de un ejemplo para determinar cuál es la cantidad de trabajadores a contratar por esta empresa. Vamos a suponer un salario de 900 y una función de producción igual a 12,5L menos 2L al cuadrado. Y a su vez tenemos en cuenta que el precio de mercado es de 200, es decir que la empresa actúa en un mercado competitivo en el mercado de bienes. ¿Cuál va a ser la cantidad de trabajadores de equilibrio? Lo que tenemos que hacer es igualar el valor del producto marginal, es decir, el precio por el producto marginal del trabajo, al nivel de salario. Igualando ambas funciones, el resultado me da una cantidad de trabajadores de 2. ¿Qué pasa ahora si la empresa contrata 3 trabajadores o un trabajador? En el primer caso, al contratar 3 trabajadores, el costo sube el 900, es decir que el trabajador adicional me cuesta 900, pero me genera un ingreso de 100, con lo cual me va a convenir reducir o mantener el nivel de trabajadores en 2 unidades. ¿Qué pasa si pasamos a contratar un trabajador? En este caso, el ingreso me sube en 1700 y el costo es de 900, entonces me va a convenir contratar trabajadores adicionales hasta llegar justamente al punto en el cual el precio sea igual al valor del producto marginal. Cuando hablamos de precio nos referimos justamente al salario. Pero ¿cómo es la oferta de trabajo del individuo? Veámoslo a través del siguiente video. Pues entre esas opciones disponibles que tiene y cuáles son sus preferencias, pues es como el individuo elige finalmente cuánto desea trabajar. Para cada salario hora va a tener unas distintas posibilidades de ocio y de ocio y renta, y el individuo para cada salario entonces elige cuál es su óptima, cuál es su combinación óptima de ocio y renta. Bueno, cuando hay cambios en el salario, lo que podemos ver en ese modelo también es como el efecto sustitución y el efecto renta pues movilizan distintos deseos en el individuo que le pueden llevar a querer trabajar más ante una subida de salario, que es lo que le genera el efecto sustitución, o querer trabajar menos debido al efecto renta. Bueno, ahí tenéis indicado el resultado de un modelo de renta-ocio. En color amarillo tenéis cuando el salario hora es lo más bajo, en color verde cuando es superior, en color azul cuando es mayor, y en color rojo un salario hora pues el mayor de todos, ¿no? Pues es de 5, 10, 15 o 20 euros hora, pues eso es lo que tendríamos indicado, y vemos cómo esas líneas discontinuas, las funciones de las curvas de indiferencia del individuo entre renta y ocio, pues nos determinan esos óptimos donde son tangentes las curvas de indiferencia con las restricciones presupuestarias, y para cada salario hora pues tenemos una distinta cantidad óptima de renta en el eje vertical y de
horas de ocio en el eje horizontal, que nos determina las horas de trabajo, ¿no? Pues 24 menos las horas de ocio serán las horas de trabajo. Entonces la diferencia que veis, pues por ejemplo para el amarillo, que nos marca ahí como 18,5 más o menos, pues la diferencia entre 24 y 18,5 es lo que tenéis abajo indicado en esa relación entre salario y horas de trabajo, lo que va a elegir el individuo. Como veis abajo, pues abajo lo que tenemos representado es para cada uno de esos salarios cuánto es la cantidad de trabajo que elige el individuo, y vemos cómo es pues creciente al principio y después, como sabemos que es la oferta de trabajo individual, para salarios muy altos se vuelve decreciente. ¿Qué sucede con la demanda cuando hay dos factores que son complementarios? En este caso, si cae el salario, se van a contratar más trabajadores, en este caso está L1, aumenta la productividad marginal del capital, por lo tanto va a aumentar la cantidad de capital y va a aumentar la productividad marginal del trabajo hasta L2. Uniendo ambos puntos, A y B, se obtiene justamente la demanda de trabajo. Los invito a realizar la siguiente actividad para terminar de comprender los conceptos que hemos analizado. Para resolver la actividad, ten en cuenta las siguientes claves de respuesta. Cuando el concepto es la demanda de la industria, la definición correcta es que es la demanda más inelástica a la suma de las demandas individuales debido a la reducción del precio. Por otro lado, si es el valor del producto marginal del trabajo, es justamente la demanda de trabajo por parte de una empresa cuando ésta vende su bien en un mercado competitivo. Luego hay que tener en cuenta los gráficos a poner en el caso de una demanda de un factor cuando hay varios factores variables y la oferta de un individuo, que verán que es horizontal al nivel de trabajadores. Analicemos el concepto de renta económica. ¿Qué diferencias se encuentran entre la renta económica y el excedente del productor? Veámoslo gráficamente. En relación a la renta económica, van a ver que es el área A, mientras que el excedente del productor es el área B en el segundo gráfico. La renta económica me mide la diferencia entre el precio que recibe el factor y el precio mínimo que estaría dispuesto a recibir, mientras que el excedente del productor me mide la diferencia entre el precio cobrado por el productor y el precio mínimo que estaría dispuesto a recibir por la venta de esa mercadería. Como ven, son dos conceptos diferentes. Por un lado tenemos para la renta económica el precio del factor, en este caso si hablamos del factor trabajo va a ser el salario, y para el excedente del productor tenemos el precio del producto. La forma de cálculo es exactamente la misma. Como ven en el gráfico, son dos triángulos cuya área se calcula como base por altura sobre 2. Sintetizando, la renta económica es un concepto del mercado del factor y el excedente del productor es un concepto del mercado de bienes. ¿Qué sucede con la renta económica cuando analizamos la situación para un factor fijo? Tomemos como ejemplo el caso de la tierra. Como verán, la tierra es perfectamente inelástica, ya que la cantidad ofrecida no se va a modificar al no depender del precio, o sea, la cantidad en este caso es fija. En esta situación, toda el área debajo de la demanda va a ser renta económica, con lo cual va a ser la demanda la que fije el precio de mercado. Por ejemplo, si la oferta de un factor es igual a 200 más 20Q y el precio del factor es igual a 400, ¿cuál va a ser la renta económica para ese precio? Grafiquemos esa oferta. Vemos que la ordenada del origen es 200, el precio es 400 y con esos valores la cantidad ofrecida es de 10. Para calcularlo es justamente el área de un triángulo, base por altura sobre 2, la base es 10, la altura es 400 menos 200, dividido 2 me da una renta económica igual a 1000. Los invito a realizar la actividad integradora para terminar de comprender lo que hemos visto
a lo largo del módulo.